La vastedad blanca del Ártico se extendía ante mis ojos como un océano congelado, tranquilo y eterno. El viento helado cortaba mi rostro mientras el helicóptero aterrizaba con dificultad en el pequeño puesto de investigación. Al bajar, fui recibido por el capitán Oliver Donovan, un hombre curtido por años de servicio en las condiciones más extremas del planeta. «Bienvenido, Dr. Clinton», dijo con una voz que resonaba como el crujido del hielo bajo nuestros pies. «Espero que esté preparado para estar aquí». Asentí, ajustando mi bufanda y tomando mi equipo. Había venido hasta aquí para investigar un misterio, pero la atmósfera misma parecía susurrar advertencias de peligros desconocidos. El puesto de investigación se alzaba precariamente en medio de un desierto helado. Los edificios eran estructuras funcionales de metal y plástico, diseñadas para soportar el viento cortante y las temperaturas extremas. Mientras caminábamos hacia el interior, observé a los miembros del equipo ocupados en sus tareas. Sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos, reflejando años de rutina en un entorno hostil. Sin embargo, había tensión en el aire, una especie de electricidad que me puso en alerta. Dentro del puesto, el equipo me recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Eran científicos y militares, todos unidos por una misión común: entender los cambios en los glaciares y sus posibles implicaciones. Entre ellos estaban la doctora Amanda Martín y el teniente Mark Gael, responsable de la seguridad del lugar. También conocí a Eloísa Ramírez, una ingeniera de comunicaciones cuyo rostro mostraba una inquietud que no podía disimular. Después de una breve reunión, me instalé en mi modesto alojamiento y comencé a revisar los informes. Las huellas encontradas cerca de una grieta recién descubierta habían desatado una ola de especulaciones. Según las descripciones, eran enormes y profundas. Decidí que al día siguiente investigaría personalmente la zona. La noche llegó rápidamente y con ella, una oscuridad que parecía absorber todo a su paso. El viento aullaba alrededor del puesto, haciendo que las paredes crujieran y temblaran. Me acosté en mi litera, pero el sueño me esquivaba. Los informes y las fotografías de las huellas llenaban mi mente, junto con una sensación creciente de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, acompañado por Mark y Eloísa, nos dirigimos a la grieta. El paisaje era un desierto de hielo y sombras. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido de nuestros pasos sobre la nieve. El frío era mordaz, penetrando entre nuestras ropas y mordiéndonos la piel. A medida que nos acercábamos a la grieta, un sentimiento de ansiedad se instalaba en mi pecho. Al llegar, las extrañas huellas se hicieron evidentes, eran como las habían descrito. Parecían seguir un patrón, una especie de trayectoria que descendía hacia la oscuridad del abismo. «Nunca había visto algo así», murmuró Eloísa sobre el viento. Comenzamos a tomar mediciones y a fotografiar las huellas. Mis manos temblaban al sostener el equipo, no solo por el frío, sino también por la sensación de que estábamos profanando algo antiguo y poderoso. De repente, un eco gutural surgió desde la profundidad del abismo, como un lamento antiguo. Nos quedamos inmóviles, escuchando aquel sonido que parecía resonar en el hielo mismo, un susurro de tiempos inmemoriales. El miedo se reflejaba en los rostros de mis compañeros. No éramos los primeros en escuchar ese eco, lo sabía. Las leyendas locales hablaban de voces en el hielo y de las criaturas que habitaban en las profundidades. Pero esta vez, la leyenda parecía demasiado real. De regreso en el puesto, el capitán Donovan nos esperaba con una expresión grave. «Algo está mal, Dr. Clinton. Desde que encontramos esas huellas, el equipo ha estado encontrando fallos en los equipos electrónicos y las temperaturas descienden más de lo normal». La atmósfera dentro del puesto era opresiva. Los fallos en los equipos eran solo el comienzo. La temperatura había descendido de manera alarmante, más allá de lo que era habitual incluso para el Ártico. Las luces parpadeaban y las comunicaciones se interrumpían constantemente. Sentía que una sombra se cernía sobre nosotros, una presencia invisible pero evidente. Esa noche, me encerré en mi pequeño laboratorio y estudié las notas de antiguos exploradores que habían pasado por la región. Sus anotaciones hablaban de experiencias similares, huellas inexplicables, temperaturas inusualmente bajas y la sensación de ser observados.
Lo que más me llamó la atención fueron las referencias a una entidad llamada el Guardián del Abismo. Según la leyenda, esta criatura había estado en letargo durante milenios bajo el hielo, despertando solo cuando su santuario es molestado. Las historias advertían que despertar al guardián traería una calamidad indescriptible. No pude evitar sentir que estábamos reviviendo esas leyendas. Cada palabra de esos exploradores parecía resonar en mi mente, mezclándose con el eco de aquel lamento que aún sentía en mis oídos. No pude dormir. El viento afuera susurraba secretos que no quería escuchar. Sentía una presión constante, como si algo estuviera acechando, esperando el momento adecuado para atacar. A la mañana siguiente el equipo estaba visiblemente afectado. Los rostros mostraban signos de cansancio y miedo. Intentamos seguir con nuestras rutinas, pero la aprensión se había instalado con nosotros. Durante una reunión, el capitán Donovan sugirió que abandonaríamos la investigación y nos prepararíamos para evacuar si la situación empeoraba. No podemos ignorar lo que está pasando aquí, dijo con firmeza. Algo nos está al acecho, algo antiguo y poderoso. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que debíamos investigar más, pero también entendía que estábamos en peligro. La grieta, las huellas y el eco del abismo eran señales de una amenaza que no podíamos ignorar. Decidimos hacer una última expedición a la grieta. Era crucial entender qué estaba causando los fallos y la baja de temperatura. Mientras nos preparábamos, el aire se llenó de una tensión eléctrica como el preludio de una tormenta. El eco gutural del abismo aún resonaba en mi mente y sabía que debíamos entender lo que estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. Nos equipados con linternas, armas y provisiones antes de descender por la grieta, con cada paso éramos más conscientes del peligro que nos aguardaba. El viento frío soplaba fuerte y la luz de nuestras linternas proyectaba sombras inquietantes en las paredes de hielo. La temperatura descendía drásticamente, haciendo que cada respiración formara nubes de vapor en el aire gélido. Nuestros equipos electrónicos comenzaron a fallar, las luces parpadeaban y las radios se llenaban de estática. Era como si el propio entorno conspirara para detenernos. A medida que avanzábamos, el eco gutural se hacía más fuerte, resonando en nuestros oídos como un lamento de otro mundo. Fue entonces cuando descubrimos la caverna oculta, una vasta cámara subterránea iluminada por un resplandor azul fantasmal. La luz parecía emanar de cristales de hielo en las paredes, creando una atmósfera irreal y etérea. En las paredes de la caverna, antiguos grabados describían la historia del guardián del abismo. Representaban una criatura enorme, con ojos que brillaban en la oscuridad y un aura de frío que congelaba todo a su paso. Las imágenes mostraban cómo los antiguos habitantes del Ártico habían sellado al guardián en el abismo utilizando un ritual que parecía incompleto. Observé cada detalle con fascinación y miedo, tratando de descifrar el significado oculto. Mientras estudiaba los grabados, el aire se volvió gélido de repente y un sonido gutural resonó en la caverna. Nos dimos la vuelta y ahí estaba, una figura enorme y oscura emergiendo del abismo. El guardián del abismo se había despertado. Corred, grité y el pánico se desató. La criatura avanzaba con una lentitud pasmosa, su mera presencia congelaba el aire a su alrededor. Disparamos nuestras armas, pero las balas parecían inútiles contra su forma presencia, al parecer sin causar ningún daño. El capitán Donovan ordenó la retirada y comenzamos a correr por los túneles subterráneos, el guardián nos pisaba los talones. A medida que huíamos, nos adentramos en un complejo de túneles, un laberinto helado que parecía no tener fin. La criatura nos perseguía incansablemente, su aliento helado resonando en las paredes de hielo. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sus ojos brillando con una luz fría y letal acercándose más y más. Eloísa de repente se quedó congelada, atrapada por el frío gélido del guardián. Sus gritos resonaron en mi mente mientras continuábamos corriendo, la desesperación marcando cada paso. Intenté ayudarla, pero el capitán Donovan me arrastró hacia adelante, sabiendo que detenernos era muy peligroso. No podemos hacer nada por ella ahora, gritó el capitán, con voz firme pero llena de dolor. Finalmente, llegamos a una cámara que parecía un lugar de reposo. En el centro, una inscripción detallaba el ritual para sellar al guardián nuevamente.
Mis manos temblaban mientras descifraba las palabras antiguas del lenguaje local, cada segundo contaba mientras la criatura se acercaba. El aire era tan frío que mis dedos se entumecían y cada respiración era un esfuerzo doloroso. La presencia de la criatura llenó la cámara con una oscuridad que parecía absorber la luz. Comencé a recitar las palabras del ritual. Mis labios temblaban mientras pronunciaba las antiguas palabras, la lengua de una civilización perdida resonando en la caverna. El aire se llenó de energía y el centro de la cavidad comenzó a brillar con una luz intensa, bañando la caverna en un resplandor que contrastaba con la oscuridad que emanaba del guardián. Mark y el capitán Donovan se prepararon para defender nuestra posición. Sus respiraciones eran audibles, nubladas por el frío, y sus rostros mostraban una mezcla de determinación. Sabían que cualquier fallo podría significar el final para todos nosotros. El guardián emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con furia y hambre. Sentí el frío gélido envolverme, congelando mi aliento. La criatura avanzaba pausadamente, como si disfrutara del pánico que nos causaba. El tiempo parecía ralentizarse mientras recitaba el ritual. Cada palabra era una lucha contra el miedo paralizante que amenazaba con consumirnos. El resplandor del altar se intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes de hielo. El guardián estaba casi sobre nosotros, su aliento helado haciendo crujir el aire, cuando finalmente pronuncié las últimas palabras del ritual. Un temblor afectó a la cámara y por fin logré sentir una sensación cálida, contrastando fuertemente con el frío glacial que nos rodeaba. El guardián lanzó un grito ensordecedor, un alarido de furia y desesperación que reverberó en mis huesos. Su forma avanzó hacia nosotros, pero el suelo se abrió bajo sus pies antes de cerrarse de nuevo, atrapándolo nuevamente. La caverna tembló y el hielo comenzó a cerrarse alrededor de la criatura, sellándola de nuevo en su prisión helada. El silencio que siguió fue abrumador. El eco del grito del guardián aún resonaba en mis oídos mientras caía de rodillas, exhausto y emocionalmente devastado. Sentí una oleada de alivio y tristeza por las vidas perdidas y por el precio de nuestra victoria. El capitán Donovan se acercó y me ayudó a levantarme, sus ojos reflejaban el mismo dolor que yo sentía. «Lo logramos», dijo en un susurro, aunque ambos sabíamos que el precio había sido alto. Los temblores se desvanecieron al poco, devolviendo la caverna a su oscura quietud. Nos quedamos allí un momento, procesando lo que acabábamos de experimentar, sabiendo que nuestras vidas nunca serían las mismas. Lentamente, comenzamos a salir de la caverna, nuestros pasos eran pesados y llenos de una nueva comprensión de los misterios que yacían bajo el hielo. Salimos a la superficie, donde el grupo de búsqueda nos esperaba. El contraste entre el mundo exterior y la oscuridad de la caverna era abrumador. Fuimos rescatados, llevados a un lugar seguro, pero el recuerdo de lo que habíamos vivido nos acompañaría siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía los brillantes ojos del guardián y sentía su aliento helado. De vuelta en la base, traté de recopilar mis pensamientos y escribir mi informe de forma detallada. Sabía que debía advertir a otros sobre los peligros de ir detrás de lo desconocido en las profundidades heladas del Ártico. Aunque el guardián del abismo había sido sellado nuevamente, sabía que el hielo podría no ser suficiente para mantenerlo dormido para siempre. La advertencia estaba clara, hay cosas que deben permanecer ocultas, lejos del alcance humano. Escribí cada palabra con cuidado, describiendo las huellas en la nieve, la caverna oculta y lo inquietante del guardián. Detallé el ritual y el sacrificio, esperando que los datos que reflejaba sirvieran para recordar los límites que no debemos cruzar. La ciencia y la exploración tienen su lugar, pero hay fronteras que no deben ser cruzadas. El Ártico guarda sus secretos y nosotros habíamos pagado cara nuestra curiosidad. El guardián del abismo, atrapado nuevamente, aún yace bajo el hielo, su furia contenida por antiguos poderes. Pero siempre existirá el miedo de que algún día alguien más, impulsado por la curiosidad o la avaricia, despierte a la oscuridad una vez más. La advertencia debe ser escuchada, en las profundidades del hielo, hay misterios y seres que deben permanecer dormidos, guardianes de abismos que nunca deben ser molestados. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon.
Nos despedimos desde el terreno misterioso.